Durante estos días hemos estado compartiendo sobre un énfasis: ponte en pie y no te rindas. Un camino en cómo ir fortaleciendo la fe en medio de las adversidades, en medio de los problemas y de las dificultades. En esta mañana quiero hacerte un llamado de parte de Dios a marcar la diferencia. El texto que vamos a usar está en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13 al 15. He titulado esta reflexión: Quita el calzado de tus pies. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Somos hijos del pasado y de una historia generacional que se ha construido a lo largo de muchos años de historia como iglesia. Como Pablo bien lo expresa, somos deudores. La historia de viejos creyentes ha moldeado nuestras vidas a lo largo de todos estos años. Estas historias han moldeado nuestras vidas a lo largo de este tiempo de manera tal que no podemos dejar de percibir cómo Dios se ha preocupado de cada uno de nosotros. Entendemos que Dios nada hace por casualidad y que Dios en todo Él tiene un propósito. Somos deudores. Somos deudores a tantas personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Primero, para llevarnos a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Somos deudores a hombres que ya están en la presencia del Señor y que han contribuido para proveer en la vida de cada uno de nosotros una familia como es la familia de la fe en la iglesia, una denominación o un templo donde nos congregamos. Estas historias moldearon nuestra generación, construyeron en gran parte nuestro carácter. Para bien o para mal, las historias construyen nuestras realidades. La fe sólida de los pioneros de la fe, de los primeros días del caminar con el Señor, tienden normalmente a olvidarse rápidamente. Hoy necesitamos estar atentos a escuchar la voz del Espíritu, llamándonos a ser agentes de cambios en medio de una sociedad carente de paz y de esperanza. Como Felipe en un momento determinado de su experiencia de vida, el Señor le despertó y le dice: levántate y ve camino a Gaza, porque ahí se te dirá lo que debes hacer. Dios nos invita en esta mañana a levantarnos, siendo hijos de la historia, siendo hombres y mujeres que han sido soñados en el corazón de Dios y que hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Nos llama Dios a ser agentes de cambio. Si bien es cierto, somos hijos del pasado, pero a la vez somos la fuerza presente del cambio sobre el fundamento de la fe. Amados, si el fundamento está firme, si mi fe y mi experiencia en Dios está anclada en la roca que es Cristo, el Señor de los señores, las paredes de esta obra, de esta vida, se mantendrán firmes.
En esta mañana quiero compartir algunos elementos a considerar en la conquista de la tierra que Dios nos da. En primer lugar, el favor de Dios demanda santidad en la vida de cada uno de nosotros. Antes de la toma de Jericó, Josué tiene un encuentro con la santidad de Dios. El Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Antes de que Moisés sacara al pueblo de Dios de Egipto, igualmente tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y Dios le dice ahí, mientras está en el monte Sinaí, mientras la zarza arde y no se consume: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Dios, en el día de hoy, el lugar donde tú te encuentras es santo, porque el Señor lo santifica y nos invita a vivir en santidad. Las grandes victorias en Dios, con Dios y para Dios, solo se podrán dar cuando hayamos entendido que Dios es santo y que estamos dando pasos en este sentido. La santidad de Dios no es un tema negociable para el creyente. La santidad de Dios no tiene matices. Alguien una vez me dijo que la santidad de Dios no siempre es blanca. Tiene diferentes colores. Amados, la santidad de Dios simplemente hace que nuestros corazones sean transparentes. La santidad de Dios no es un tema que podemos negociar. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Isaías 57, 15. Yo habito en la altura y en la santidad, dijo el Señor. El desafío para ti y para mí como iglesia en el día de hoy, en medio de tantas calamidades, tiene que ver con el desafío de poder resucitar la pasión espiritual y el fervor en la vida de los creyentes, resucitar nuestra fidelidad al Señor, resucitar una vida en santidad, ser hombres y mujeres íntegros, con un temor a Dios. La vida cristiana, salvo excepciones, me pareciera que ha caído en una rutina. Pareciera que estamos atascados en un pantano de complacencia espiritual. En el mar de la vida, las olas del fluir del Espíritu Santo continúan golpeándonos suavemente nuestra vida, invitándonos a abrir las ventanas del alma y observar los cambios de la marea en el mundo donde vivimos. Amados, necesitamos volver a ser impactados por la palabra de Dios. Necesitamos rasgar nuestros corazones en señal de duelo por apartarnos cada día más de Dios y volvernos muy superficiales en nuestra intimidad y en nuestra comunión con Él. Pareciera que ya no nos inquietamos porque la presencia de Dios sea una presencia permanente en nuestras vidas. Necesitamos volvernos al Señor con espíritu de quebranto, con espíritu de humillación, que son dos de los ingredientes que Dios demanda de sus siervos para que empiece el cambio. En medio de toda esta adversidad y de esta pandemia, ¿no querrá Dios volvernos a usar? Necesitamos que Dios avive su iglesia en medio de estos tiempos. Necesitamos que el Señor avive nuestros corazones en medio de estas adversidades. Necesitamos orar y pedir, Señor, aún en medio de esta pandemia, que se pueda levantar un avivamiento donde del norte al sur todos puedan conocer de ti. Y que como ya lo hemos vivido en otras oportunidades, en medio de terremotos y aluviones, donde pareciera que la gente por un par de semanas intenta buscar a Dios, pero después todo eso se va diluyendo.
Necesitamos volver nuestros corazones al Señor, buscarle a Él con todo nuestro ser. Amado, el cambio no sucede mientras mi corazón permanece insensible a la presencia de Dios y el hacer su voluntad. Necesitamos que Dios vuelva a impactar nuestras vidas. Necesitamos entender que de la manera en que Josué caminó en fe, porque había sido heredero de un traspaso generacional a través de ser siervo de Moisés. Durante 40 años vio a Moisés servir en todo lo que Dios le había propuesto. Ahora Josué era responsable de seguir este proceso que había comenzado Moisés. Él debía ingresar a esta nueva generación de israelitas a la tierra prometida. ¿Se han preguntado alguna vez qué fue lo que preparó a Josué para poder hacer frente a todo este trabajo? Creo que una de las cosas que a mí me impacta es que mientras Josué sirvió a Moisés, cada vez que él salía a una comisión que Moisés le mandaba, al regresar no se iba a su casa. Dice, iba al tabernáculo de la presencia del Señor y descansaba ahí y dormía ahí. Si hay alguien que logró alinear su corazón al corazón de Dios como lo hizo Moisés después de 80 años de preparación, fue Josué. No fue la gente quien escogió a Josué. Fue Dios quien escogió a Josué, porque vio en Josué un hombre, un varón que determinó alinear su corazón al corazón del Señor y quien determinó vivir una vida en santidad, una vida en humillación y en búsqueda permanente de la presencia de Dios. Si esta generación va a ser una generación que va a transformar la sociedad, necesitamos volver a alinear nuestro corazón al corazón de Dios y necesitamos vivir en santidad. Padre del cielo, que nuestra vida sea un fiel reflejo de tu gloria. Que de la manera que Moisés bajó de la montaña después de haber pasado 40 días contigo, dice la Escritura que su rostro brillaba. Dios, que nuestras vidas puedan brillar, porque pasamos un tiempo prolongado en tu presencia. Señor, sabemos que la gente quiere ver más acciones que palabras. Queremos llevar este templo que es nuestro cuerpo con las señales visibles de una iglesia viva y que está siendo moldeadora de la generación en la cual estamos viviendo. Ayúdanos, oh Dios, a restaurar nuestra intimidad y a vivir vidas en santidad para la honra y la gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.